dudas. Ahí estamos. Habíamos comenzado a hablar de esta cuestión del sistema penal. En este sentido, sí, a ver si me permite compartir una pequeña presentación. Y cuando digo pequeña, es muy pequeña porque es de manera ilustrativa nada más, pero me gustaría retomar a partir de este momento, algo que ya había adelantado la doctora Ise, y más allá de los conceptos que habíamos visto, de qué hablamos cuando nos referimos a derecho penal, habíamos visto una concepción que es lo que tiene más que ver con la cuestión codificada, con las leyes, no solo contenidos, los artículos de nuestro Código Penal, valga la redundancia, sino también las leyes especiales que hacían a la materia, sino también las distintas unidades o partes en las que dijimos que esta materia se podía llegar a dividir. Específicamente en estas primeras unidades, y justamente hablando de este sistema penal, y más allá de que lo vamos a desarrollar mayormente en lo que tiene que ver en la parte de criminología, sí quería retomar a partir de estas ideas o estas concepciones de lo que hace a dos ideas fundamentales que ya habíamos visto en la clase anterior. Lo que tenía que ver con la criminalización denominada primaria y la denominada secundaria. ¿Por qué hago esta referencia? Justamente habíamos mencionado que dentro de este sistema, marco o global penal al que estamos haciendo referencia, íbamos a encontrar agencias que componen justamente a este sistema. Es como que de alguna suerte se desmembra o se compone de distintos órganos, y en especial en lo que tiene que ver con esta criminalización primaria, poder hacerlo un poco más palpable, más cercano a la realidad, como lo decía el doctor Urturi recién, esto de que no estamos ajenos a este derecho penal, más allá de que nosotros pensemos que solamente la cercanía se da a través de los medios de comunicación. Lo cierto es que cuando hablamos de esta criminalización primaria, a lo que estamos haciendo referencia es a aquellas conductas, ¿sí? Entendida esta conducta ya sea como una acción o como una omisión, que una determinada sociedad, y digo determinada sociedad y en un tiempo determinado, entienden que se tratan de conductas reprochadas, conductas desviadas, y que pretenden que estas conductas, cuando se cometen, cuando se realizan, tengan prevista una sanción. Esta función de la que estamos hablando en nuestro país va a estar en cabeza de nuestro Congreso de la Nación al momento del dictado de las leyes, ¿sí? Recuerden ustedes que es una de las facultades delegadas, en este caso por las provincias, a nuestro Congreso de la Nación. Efectivamente, y también lo vamos a retomar un poco en la vinculación de este derecho penal con otras ramas o con otras ciencias, específicamente esto hace a determinadas garantías de los ciudadanos que para que una conducta pueda ser considerada delito, pueda llevar esta sanción, ¿sí? De la que estamos hablando, este reproche, necesariamente se tienen que seguir determinados procedimientos como es el de la sanción de las leyes. Entonces, para que quede claro, de ninguna manera vamos a poder hablar de criminalización primaria si no vamos a hablar de una norma o de una ley que establezca, que tipifique, para que ustedes se vayan familiarizando ya un poco con el vocabulario propio de la materia, justamente que este órgano sancione, tipifique determinada conducta, le asigne un tipo penal a esa conducta que esa sociedad en particular entiende como desviada, desfavorable, y por eso se convierte en delictivas, y por eso va a estar sancionada justamente con este reproche al que hacemos referencia. Esta criminalización primaria, entonces, va a estar en manos o en cabeza, ¿sí?, del poder legislativo. Ahora bien, cuando ya hablamos de una criminalización secundaria, ¿sí?,
va a tener que ver de qué manera, ¿sí?, se pone en marcha ese aparato de poder, ese accionar punitivo, ¿sí?, sobre determinadas personas a partir, ¿sí?, de la selección que se haga de esa norma, ¿sí?, a la que estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces, estas agencias, cuando nos referimos, en este caso, a la criminalización secundaria, ya en cabeza del Poder Ejecutivo, sea en este caso Poder Ejecutivo Nacional o Poder Ejecutivo Provincial, ¿sí? En este caso, bueno, las imágenes son nada más que ilustrativas, pero lo que quiero que quede en claro, que quede realmente de manera palpable para ustedes, tiene que ver con esta cuestión de que a este poder ejecutivo, ya sea provincial o nacional, del que estemos hablando en ese momento, van a pertenecer las agencias a las que denominamos las fuerzas, ya sea policía, que van a ser los encargados de seleccionar, de atrapar, ¿sí?, de evitar que esas conductas se continúen llevando adelante, van a seleccionar a las personas que justamente en relación a esa norma la están infringiendo, mientras que, ¿sí?, esa es la fuerza policial a la que estamos haciendo referencia, pero por otro lado vamos a encontrar, además, ¿sí?, de específicamente, en este caso, la agencia policial, también, por ejemplo, lo que hace una vez que a esa persona ya se le asigna a través del Poder Judicial una determinada pena, también va a depender de este Poder Ejecutivo aquella fuerza encargada del monitoreo, ¿sí?, de cómo se lleva adelante esa pena específica que se le asignó a esa persona. Me estoy refiriendo específicamente al servicio penitenciario, ¿sí? Entonces, como dependiente de esta agencia de criminalización secundaria en lo que hace al Poder Ejecutivo, nos vamos a referir específicamente entonces a estas agencias policiales, ya sea de control y prevención o bien ya de control y monitoreo de las penas. Sin embargo, esta criminalización secundaria a las que estamos haciendo referencia se va a completar con el tercero de los poderes. Me estoy refiriendo en este caso al Poder Judicial, quien va a llevar adelante, en primer lugar, la investigación, en segundo lugar, la aplicación a través de un juicio, ¿sí?, ya del proceso, y por último, justamente la aplicación de una sanción o la ejecución ya de la pena, ¿sí? Obviamente a través de distintos órganos que nos vamos a ir familiarizando poco a poco. Ahora bien, de esta manera van a ver que en estos procesos de criminalización, tanto primaria como secundaria, se encuentran cada uno de los órganos del Estado vinculados o representan justamente a estas agencias a las que estábamos haciendo referencia. De esta manera ven ustedes cómo este proceso no es único, no es aislado, sino más bien es eslabonado, encadenado, y que obviamente esto va a significar, como les dije, hablar de otras concepciones o conceptos que hacen a la materia. Por ejemplo, vamos a necesitar hablar o vamos a empezar a escuchar, a familiarizarnos con un término como lo es un bien jurídico, ¿sí? Van a encontrar en textos que se habla de bien jurídico protegido, tutelado. Bueno, justamente cuando mencionamos este concepto, hablamos de este interés social que motiva a este poder legislativo a sancionar con una pena determinadas conductas porque entiende, ¿sí?, que justamente este interés social es merecedor de una determinada protección que es la más fuerte con la que cuenta el Estado, ¿sí? Justamente el aplicar una pena da cuenta de que dentro de
la merituación que podemos hacer de los reproches o castigos al alcance de la mano del aparato estatal, esta pena a la que estamos haciendo referencia justamente va a ser la más fuerte o la que más peso tenga o signifique para la persona, para el acusado, porque estamos hablando específicamente de que está en juego su libertad. Ahora bien, este procedimiento, no solo me estoy refiriendo al de sanción de las leyes, sino de toda la aplicación de este sistema al que estamos haciendo referencia, también está vinculado o encuentra vinculación con otro de los conceptos que tiene que ver con la dogmática penal. Algo el doctor ya les estaba haciendo referencia justamente en esos conceptos de cómo vamos a establecer un poco más adelante también en esta materia cuando una conducta pase por determinados filtros, ¿sí? Por esta teoría estratificada del delito, justamente todas estas categorías que nos van permitiendo a los operadores determinar si una persona realmente a través de una conducta, de una acción o de una omisión ha infringido una norma, es decir, ha realizado un delito, todas estas categorías a las que nos estamos refiriendo justamente hacen a la ciencia de la dogmática penal. Es otro de los conceptos a los cuales justamente nos vamos a empezar a referir en esta temática. En este mismo sentido, ¿sí? Realmente van a resultar indispensables tratar a esta asignatura, a este derecho penal, en el ámbito o en el marco de las denominadas o de qué manera se inserta justamente en el campo, en el escenario de las ciencias, este derecho penal al que estamos haciendo referencia. Ahora bien, de todo esto que venimos hablando, que venimos desarrollando, vamos a ver que necesariamente, como ya me referí, no solo en cuanto a la sanción de las leyes, en esto que tiene que ver con el poder ejecutivo, en cuanto a las formalidades que se necesitan para determinar que una conducta reciba o merezca una determinada pena, justamente ¿sí? No va a ser la única cercanía que vamos a encontrar con, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho constitucional. Piensen ustedes que para estar hoy en día cursando esta materia, justamente una de las correlativas que se les exige a los alumnos es justamente lo que tiene que ver con esta materia por la gran vinculación que tiene, y no solamente, como les decía, en este procedimiento, sino ahora más adelante, también como les adelantó el doctor, van a empezar a ver lo que tiene que ver con estos principios constitucionales, porque de ninguna manera estas agencias a las que nos estamos refiriendo de criminalización secundaria, simplemente por presumir o que prima facie resulte que una persona ha cometido un determinado delito, pueden actuar olvidando, ¿sí? O no teniendo en cuenta ciertos frenos o contrapesos que justamente nuestra Constitución es la que establece, ¿sí? Entonces, este procedimiento al que nos estamos refiriendo, el actuar de estas agencias de criminalización secundaria, debe y tiene que estar en un respeto total, ¿sí? Del marco que les representa estas garantías constitucionales a las que estamos haciendo referencia. Obviamente se va a explayar el doctor en este sentido, pero en lo que hace al principio de legalidad tiene que ver justamente con esta sanción de las leyes, lo que tenga que ver con la aplicación de una pena, ¿sí? Va a estar ya vinculado al principio de culpabilidad y de lesividad para ver cuál va a ser la magnitud de esa pena, de esa respuesta estatal, y obviamente cada una de estas agencias además va a tener que respetar lo que denominamos el bloque no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad, y que tiene que ver con este derecho internacional justamente de los derechos humanos. En este sentido también
hay vinculaciones con otras ciencias, con otras materias más específicas. Van a encontrar en sus textos vinculaciones, por ejemplo, con el derecho contravencional, es decir, aquellas conductas que si bien tienen algún tipo de reproche, en esa escala o en esa magnitud, en una comparativa con el derecho penal, es susceptiblemente menor, ¿sí? La sociedad entiende que se trata de faltas y no tan graves como para ser alcanzadas por el derecho penal al que estamos haciendo referencia, y obviamente también su vinculación con el derecho administrativo. Por supuesto que también vamos a encontrar vinculaciones con lo que tiene que ver con el derecho procesal penal, ya en lo que tiene que ver con la relación de este poder judicial, ¿sí? Este proceso que se lleve adelante, también más allá de ser respetuoso de la Constitución, necesariamente tiene que seguir determinadas reglas, determinadas normas, para poder llevar adelante esa investigación, esa acusación, de qué manera se va a producir el juicio, la prueba, la defensa, para poder llegar a una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, pero cada una de las partes de ese proceso, por supuesto, está arreglado, y por eso resulta indispensable la vinculación con este derecho procesal penal al que estamos haciendo referencia. Van a ser múltiples, ¿sí?, las relaciones de este derecho penal con otros saberes. Podemos hablar de el derecho penal de niños, niñas y adolescentes, podemos hablar, como dije, del derecho internacional y la cooperación internacional en materia penal, pero lo cierto es que me gustaría poder hablar o vincularlos a ustedes, introducirlos, si se quiere, a lo que tiene que ver específicamente con la denominada política criminal y por supuesto también con la criminología. Dijimos por un lado que justamente era el poder legislativo el que de alguna manera receptaba las necesidades de esta sociedad respecto a qué conductas vamos a tipificar como delitos, y en ese sentido, ¿sí?, encontramos que la manera de vincular a este poder legislativo con la sociedad y las demandas que puede tener en esta cuestión de la tipificación de las conductas, juega un rol preponderante lo que hace la denominada política criminal. Es decir, que debería comportarse, debería significar un nexo entre, como decía, el poder legislativo y la sociedad. Es decir, que va a ser la encargada de determinar, en primer lugar, si las normas que ya tenemos estipuladas, sancionadas, que hoy son leyes para nosotros, si continúan vigentes o si por el contrario han perdido valor o necesitan un recrudecimiento de esas penas, si necesitan algún tipo de actualización, y a su vez, digamos, a la inversa, ¿sí?, poder determinar, ¿sí?, si esa normativa está resultando, si está siendo de aplicación, si está dando los resultados esperados, o si bien justamente este interés social del que hablamos ha perdido vigencia, ha perdido fuerza. Saben ustedes que determinadas conductas que antes resultaban delito, hoy ya no lo son, porque justamente los valores marcan en un momento determinado y a una sociedad determinada, entonces, bueno, justamente dejan, ¿sí?, o caen en una suerte de desuso, y de eso debe dar cuenta, o debe ser, como decía yo, este nexo, este consejero, ¿sí?, a la hora de poder sancionar o determinar cuáles son las demandas que tiene una sociedad respecto a el establecimiento de penas o de conductas que merezcan penas, ¿sí? Piensen ustedes que durante mucho tiempo
el aborto ha sido un delito en nuestro país, y sin embargo, luego de algunas discusiones, algunos recintos que llevaron, ¿sí?, este reclamo, sí se ha hecho una reforma en ese sentido. Entonces justamente es así como pueden observar ustedes de qué manera, ¿sí?, juega o toma este papel preponderante, lo que hace a justamente esta política criminal a la que estamos haciendo referencia, ¿sí? Necesitamos justamente este examen, este tamiz, para saber si necesitamos una norma nueva, ¿sí?, una conducta que antes no era tipificada. Piensen ustedes en los delitos más nuevos que se han ido sancionando porque, bueno, surgió justamente esa necesidad, o bien, ¿sí?, los que ya estaban sancionados y de alguna manera perdieron, ¿sí?, esta fuerza, esta vigencia que hizo que los mismos se conviertan en ley. Ahora bien, esta sería la vinculación del derecho penal con la política criminal, pero a su vez, ¿sí?, la otra vinculación que resulta inescindible o que resulta realmente muy importante en este sentido, tiene que ver con la criminología. Este saber, porque bueno, mucho se ha discutido si se puede denominar ciencia, estas discusiones vienen de antaño, son muchos los autores que van a alzar la voz por una o por otra de las mociones, pero más allá de esta discusión, que se trate de una ciencia o de un saber, más allá de que se abogue en uno o en otro sentido, lo importante a resaltar en este punto es lo que tiene que ver con el aporte que se hace desde esta posición justamente al derecho penal que nos convoca. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente va a ser este saber el que se va a preocupar, el que se va a ocupar de la denominada cuestión criminal dentro de una sociedad, ¿sí? En este sentido, ¿sí?, cuando nosotros queremos empezar de alguna suerte a completar este concepto, porque digamos como que suena quizás un poco amplio, un poco abstracto, hablar de la cuestión criminal, es donde vamos a ver que comienzan a tomar partido por una u otra definición o elemento distintas teorías que eran un poco las que de alguna suerte comenzamos a tratar en la clase anterior, pero que de todas maneras le habíamos sugerido las distintas lecturas para esta clase, ¿sí? En este sentido, obviamente, se ha tratado de explicar desde cada una de estas escuelas justamente este objeto de estudio de la criminología. Vamos a encontrar en un primer momento la denominada escuela clásica, ¿sí?, que por supuesto comienza su análisis en lo que tiene que ver con la ilustración, aunque algunos rastreen el origen de la criminología ya mucho tiempo antes, como lo hace, por ejemplo, el doctor Zaffaroni en este sentido, que ya cuando hablábamos de la denominada casa de brujas, entiende que ya ocuparse de esa temática también significaba hablar de criminología. Después, por supuesto, esta cuestión va avanzando en el tiempo, empieza a cobrar quizás otro tinte, otro tono. Piensen ya ustedes que con el gran auge de las ciencias naturales, al tratarse de ciencias mucho más exactas, que se pueden demostrar, digamos que son empíricas, se pensó que bueno, la solución a todos los problemas de la humanidad iban a venir de la mano de estas posturas. Entonces es ahí donde la denominada escuela positiva, tomando estos preceptos, empieza a elaborar, ¿sí?, cada una de sus teorías a través de cada uno de sus representantes, que
bueno, los vamos a ir profundizando. Después, por supuesto, vamos a encontrar a autores que cambian el foco, el eje de lo que se venía realizando, y ya no van a hacer hincapié en lo que tiene que ver con lo estrictamente natural, morfológico, genético, atávico, sino que en este cambio al que estoy haciendo referencia, se van a empezar a ocupar de la cuestión social, es decir, justamente la cuestión criminal ya analizada desde la óptica de la sociología, y de qué manera, ¿sí?, cada uno de estos elementos entran en juego, pero para explicar, ¿sí?, en un primer momento, todas estas escuelas a las que me estuve refiriendo tienen el común denominador que el foco, el elemento clave, está puesto en la persona, y en la persona del delincuente, ¿sí? El objeto de estudio, en este caso, va a ser la persona, ya sea por sus condiciones físicas, morales, psicológicas, y de alguna manera, de qué forma neutralizar a esta persona que ya viene con determinados elementos, ¿sí?, que resultan innatas a la persona. A través de estas escuelas sociológicas ya van a empezar a tomar color, o empezar a, si se quiere, el camino que después va a dar paso a las escuelas un poco más modernas, si se quiere, de cambiar este eje, ya no solo ocuparnos en específico de este hombre delincuente, de esta persona en conflicto, si se quiere, con la ley penal, sino ver qué elementos propios ya de la sociedad de alguna manera convergen en que esa persona se haya decidido a realizar estas denominadas conductas desviadas. Es por eso que después, ¿sí?, en esta transición, si se quiere, van a haber doctrinas mucho más críticas, como es la posición de Barata, que va a empezar a cuestionar, y va a significar este quiebre de ya no pensar, ¿sí?, por qué esta persona, qué lleva a esta persona, o qué elementos de su constitución de este delincuente lo lleva a convertirse en tal, sino cambiar, como les decía yo, esta postura, y empezar a preguntarnos, ya no por la persona, por el sujeto, sino por el aparato de poder, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan estas agencias a las que estábamos haciendo referencia para que de alguna manera estas personas más vulnerables, podríamos decir, terminen captadas por estas agencias? Entonces, obviamente, en respuesta también ya a esta escuela crítica, como es el nombre que ha recibido la postura del profesor Alessandro Barata, es que va a haber otras, si se quiere, secuelas, donde por un lado se va a plantear el total abolicionismo de la cuestión penal, es decir, erradicar el castigo, y después vamos a encontrar una postura un tanto más ecléctica que va a hablar de este minimalismo. Me gustaría ahora sí empezar a tratar cada una de estas escuelas de manera más pormenorizada, si se quiere. A ver, dejo de compartir, entonces los puedo ver mejor a todos. Ahí estamos. Justamente en este sentido al que estábamos haciendo referencia, empezar a hablar de las distintas escuelas, obviamente como había señalado, ¿sí?, en primer lugar está denominada escuela clásica, más allá de que se trate de la obra de Cesare Bonesana, sabemos que en un primer momento debió publicarla de manera anónima. Piensen ustedes que por aquel entonces contradecir la postura del monarca le podría significar realmente numerosos inconvenientes, numerosos problemas, así que
ha tenido inclusive este autor que esta obra publicarla de manera anónima durante muchos años, justamente por tocar o encargarse de una temática que resultaba sensible, era el sistema penal de ese momento, y por supuesto afectaba los intereses de la monarquía. Por aquel entonces se empezó a cuestionar, o a través de esta obra es que se empieza a cuestionar, por un lado, lo que habíamos señalado hace un rato, que tiene que ver con justamente la garantía que significa para un sujeto, para un ciudadano, conocer cuáles son aquellas conductas que encuentran, ¿sí?, una tipificación, un castigo, un reproche, para poder justamente antes de realizar cualquier conducta, antes de conducirse por la vida, conocer de antemano, ¿sí?, cuáles eran estas conductas reprochadas o castigadas, ¿sí? Bueno, esto no ocurría por entonces, ¿sí? Era precisamente el rey quien establecía qué conductas podían recibir o merecían un determinado castigo, y por supuesto eso no era conocido por los ciudadanos, que muchas veces eran sorprendidos por este tipo de decisiones. Además de esta cuestión, es decir, a lo que actualmente conocemos como el principio de legalidad, ¿sí? También significó de alguna manera empezar a transitar, a pensar la cuestión de las penas crueles o inhumanas, ¿sí? Es decir, de qué manera se podían humanizar, ¿sí?, estas penas, atento a que por el momento piensen ustedes que no hablábamos de multas, no hablábamos de pena de prisión, sino que una persona que era encontrada culpable o que recibía una sanción, esa sanción tenía que ver con la guillotina, con la hoguera, con azotes. Realmente el castigo se infligía en el cuerpo de la persona y no buscaba, ¿sí?, estos principios de reeducación, resocialización, a los que normalmente hacemos referencia. Van a encontrar ustedes en sus textos que muchas veces la palabra delito se confundía con la palabra pecado, ¿sí? Había una confusión entre lo que tenía que ver con religión y lo que hoy conocemos como derecho. Entonces, realmente, a partir de esta obra, entendamos o no que la criminología encuentre su origen en este autor o en esta obra a la que nos estamos refiriendo, lo cierto es que significa realmente un hito, un quiebre, un empezar a ocuparse o a preocuparse de estas cuestiones, ¿sí? Por supuesto que estas teorías se empiezan a elaborar reconociendo a la ilustración como uno de sus pilares, al contrato social, justamente todos estos movimientos de pensamiento han podido de alguna manera terminar justamente en esta obra que entendemos que significa, si se quiere, una síntesis de lo más avanzado para ese momento. Obviamente hay otros muchos autores en este sentido, lo vamos a encontrar a Feuerbach, lo vamos a encontrar a Jeremy Bentham, que se van a justamente ocupar, ¿sí?, de estas cuestiones ya por aquel entonces, y comenzar este camino, si se quiere, de la criminología como los estamos desarrollando. Para completar, ¿sí?, estas cuestiones, justamente empieza ya a surgir en la segunda mitad del siglo XIX el denominado positivismo criminológico o escuela positivista, donde si bien vamos a encontrar como sus autores más importantes, a tres de ellos, es decir, Lombroso, Ferri y Garófalo, más allá que hayan
encontrado su lugar dentro de esta escuela positiva a la que estamos haciendo referencia, lo cierto es que cada uno de ellos se ha inclinado por estudiar determinadas connotaciones que para ellos significaban, ¿sí?, justamente encontrar el punto en el cual significaba el determinismo de esta persona o de este hombre delincuente. En el caso de Lombroso, él mismo era médico, se desempeñaba en el ámbito de las prisiones, entonces justamente de alguna manera empezó a llamar su atención estas cuestiones, pero específicamente en lo que hace al cuerpo de la persona. Me estoy refiriendo a la genética, me estoy refiriendo a rasgos o características físicas donde este autor, ¿sí?, considera que o denomina, ¿sí?, delincuente nato, es decir, que la persona nacía delincuente, no había algo que pueda hacer para cambiar esta suerte, este destino. Empieza a estudiar, piensen ustedes, la forma de la nariz, la forma de las orejas, encontrar de qué manera determinados elementos como los que estoy haciendo referencia significaban, ¿sí?, encontrar de antemano, no tener que esperar a que la persona cometa un delito, realice una determinada acción, sino que esos rasgos fisonómicos, físicos, nos iban a permitir directamente seleccionar a esa persona y neutralizarla, ¿sí? Es decir, apartarla de la sociedad, porque más tarde o más temprano esta persona iba a terminar en el camino del delito, ¿sí? Por eso es que se empieza a hablar del denominado determinismo, ¿sí? En esta cuestión de que justamente no iba a haber algo que pueda hacer la persona para quebrar, para salir, ¿sí?, de esta cuestión que le viene impuesta por la biología, por sus rasgos físicos, como habíamos dicho, y que, bueno, justamente el Estado debía adelantarse y evitar, ¿sí?, el delito, y la forma de evitarlo justamente era neutralizarlo, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿sí?, donde, como les dije, Lombroso tenía una visión más antropológica, si se quiere, de estas concepciones, ya por el otro lado, Ferri va a empezar a inclinarse por incorporar algunos elementos sociológicos a esta teoría, y Garófalo, por su parte, comienza lo que tiene que ver con los aportes de la psicología. Sin embargo, van a tener como común denominador justamente estas características, ya sean genéticas, atávicas, fisionómicas, ya sean psicológicas, anormales, que de alguna manera, ¿sí?, por eso se habla de este determinismo biológico, impiden a la persona, ¿sí?, poder conducirse en la vida de otra manera, y entonces ya no resulta necesario esperar la comisión de un delito, sino que debe ser captado y por ende neutralizado como una herramienta de control social. Se empieza a hablar del concepto de peligrosidad a futuro, digamos, como expectativa, ¿sí? Y por supuesto, como dije, tiene que ver con esta cuestión de las el auge de las ciencias naturales y de lo importante que resulta así poder empíricamente demostrar estos pilares que hacen a una ciencia. Obviamente resulta una escuela muy, muy rígida, que hoy en día resulta prácticamente insostenible o totalmente insostenible, y por eso en la práctica se cuestiona mucho lo que tiene que ver
cuando se utiliza el término peligrosidad justamente por venir, ¿sí?, de un pensamiento como el que estamos haciendo referencia. Otra de las escuelas que podemos encontrar tiene que ver con la explicación sociológica del delito. Lo vamos a encontrar en primer lugar a Durkheim, para el cual ya el crimen tiene que ver con un fenómeno sociológico, como hay muchos otros, que de alguna suerte no tendría que presentar la alarma social que se le daba hasta ese momento, sino más bien que se trata de describir desde lo sociológico estas cuestiones, de ver la ofensa de sentimientos colectivos, y por eso esta escuela o esta posición de Durkheim dentro de la escuela sociológica es que va a recibir el nombre de funcionalismo, ¿sí? Lo que a él le preocupaba, lo que él quería determinar era cuál era justamente la función social del delito, del crimen, en una sociedad determinada. Este autor va a decir que de alguna manera este delito o el asombro social frente a este delito significa, ¿sí?, justamente la manera de marcar que todavía está vigente ese nexo social, esa cohesión social dentro de una sociedad, ¿sí? Es mantener, afianzar esos sentimientos de lo colectivo, de lo plural, y no de lo netamente individual. Dentro de esta escuela también lo vamos a encontrar al autor Merton, ¿sí?, cuando habla de la teoría y estructuras sociales, siempre por supuesto en lo que tiene que ver con el delito, ¿sí?, el crimen, como lo tratan muchas veces. Ahora bien, este autor va a tratar de explicar cómo se produce el delito a su entendimiento. La sociedad moderna de aquel entonces, piensen en los años 40, 50, obviamente en Estados Unidos, hablando de este sueño americano, de este self-made, es decir, el hombre se hace a sí mismo, a sus oportunidades, se construye, si se quiere, a sí mismo y a sus oportunidades. Entonces, de alguna suerte, esto empieza a significar una presión en cada uno de los individuos de alcanzar un determinado estatus. Sin embargo, no todas las personas o las oportunidades no eran iguales para todos. Entonces, ¿de qué manera las personas pueden alcanzar esas metas que la sociedad le impone, hasta como un prejuicio, si se quiere? Y entonces se empieza a analizar de qué manera se alcanzan esas metas. Vamos a hablar de conformidad cuando el individuo alcanza esas metas a través de las reglas impuestas por la sociedad, por los procedimientos que se esperan, que son legales, y sin embargo, él iba a hacer hincapié cuando esa persona alcanza esas metas, pero no por los medios establecidos. Él ese modo de adaptación lo va a denominar innovador, y va a ser a partir de ahí donde va a construir su concepto de delito, de crimen, de conducta desviada. Obviamente hay otras maneras o formas de adaptación para este autor. Por ejemplo, el ritualismo, es decir, la persona que abandona esas metas al no poder alcanzarlas y no busca innovar, no busca la alternativa de estas conductas desviadas o del delito, sino que simplemente abandona estas metas. Va a hablar también del retraimiento, es decir, no solo el abandono de las metas, sino también de los canales formales. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar algunos ejemplos, ¿sí?, de las personas que quedan de alguna suerte, o como lo denominamos actualmente, fuera del sistema, ¿sí? Personas, no sé, que se encuentran en situación de calle, personas con problemas
de alcoholismo, de drogadicción, ¿sí? Entonces él va a clasificar, si se quiere, a estos grupos sociales dentro del denominado modo retraimiento. Y por último ya habla de la rebelión cuando justamente desiste, ¿sí? De alguna manera se aleja o considera impuesto no solo a las metas, sino también las formas de alcanzar esas metas por esa sociedad determinada. Otro de los autores que vamos a encontrar va a ser a Sutherland, ¿sí? Si bien en los textos vamos a encontrar mucho hincapié al denominado delito de cuello blanco o de guante blanco, hay otra teoría también de este autor que resulta muy interesante, que es lo que tiene que ver con las denominadas bandas juveniles, o Broken Windows. Se fueron haciendo determinados estudios o experimentos que permitieron justamente para este autor ir construyendo teorías, ¿sí? Donde, por ejemplo, fue uno de los primeros en señalar justamente en esta cuestión de los delitos de cuello blanco, que era una cifra que quedaba en negro, que era muy difícil de puntualizar, de localizar, de poder sancionarla, y que, bueno, justamente a partir de allí es que se empiezan justamente a fomentar la investigación de este tipo de delitos. También hablaba de en esto de la cuestión de las bandas juveniles, ¿sí? De estas, si se quiere, él la llama como subclases, ¿sí? De pequeños grupos que se van a empezar a alejar, ¿sí? de los valores de una determinada sociedad en un momento determinado, y que de alguna suerte empiezan a manejar como unas reglas propias, y de qué manera esto, ¿sí? Empieza a jugar a la hora de analizar la cuestión criminal, ¿sí? Él analizó también, como dije, a grupos de adolescentes, por eso hablamos de bandas juveniles, qué pasaba cuando, por ejemplo, hay una especie, si se quiere, de contagio, de ver conductas de las denominadas desviadas, de personas que comparten el entorno. Entonces esa cuestión social es la que se va a comenzar a preguntar este autor, y por eso integra, ¿sí? esta escuela sociológica de la cual venimos hablando. También les había dicho en la introducción, si se quiere, a esta temática, que hubo una tesis, una posición que empezó a ser la transición, si se quiere, a la criminología crítica. Me estoy refiriendo a la teoría del labeling approach. Quizás como referente lo podemos encontrar a Becker en este sentido, y que obviamente empieza a hablar de de la cuestión criminal como un acto de construcción social, de interacción social. Entonces ya, como dije al principio, ¿sí? El foco comienza a correrse de esta persona, del delincuente, ya sea por sus rasgos físicos, ya sea por la cuestión sociológica de sus pares, del delito de cuello blanco, más allá de la alarma social que puede representar esta conducta denominada delito, esta teoría del labeling approach, del etiquetamiento, justamente empieza a dar este paso, si esta corriente ya no va a buscar solamente las causas del delito, sino específicamente en los procesos de criminalización. Es decir, de qué manera, ¿sí? Este crimen, que es una construcción social, este delito, ¿sí? Intervienen en esta tipificación un determinado grupo de personas, es decir, este grupo de personas elaboran, sancionan determinadas normas, determinadas leyes que son aplicadas al resto de la sociedad, pero que estas pocas personas a las cuales resultan vulnerables o atrapadas, captadas
por estas normas no tienen incidencia a la hora de determinar cuáles son las conductas desviadas, ¿sí? Entonces, obviamente, al tratarse de una construcción social donde se establece qué conductas son consideradas indeseables, ¿sí? Y por eso necesitan una determinada norma, obviamente, previo a esto, se construye dentro de la sociedad un proceso que determina, ¿sí? Qué conductas van a resultar desviadas, ¿sí? Vamos a encontrar conceptos tales como marginalidad, vulnerabilidad, por qué determinada sociedad comienza a rechazar no la conducta, sino a las personas que llevan adelante determinados hábitos, determinadas costumbres vinculadas, ¿sí?, a estas conductas que resultan indeseadas, y por eso empiezan a marginarlas, ¿sí? Todo este proceso es el que justamente va a dar cuenta esta corriente del labeling approach. Y justamente a partir de esta transición, donde ya no solo van a importar las causas del delito, el por qué, qué llevó a esa persona a terminar captada por alguna de estas agencias a las que estábamos haciendo referencia, este giro, ¿sí?, que ya empieza a mirar a la sociedad toda, va a permitir, ¿sí?, o va a significar el paso o crear el momento oportuno para que una teoría como la del doctor Barata, me estoy refiriendo a la criminología crítica, ¿sí?, pueda tener este andamiaje, se pueda preguntar ya no solo por la cuestión específica del comportamiento de ciertos individuos, sino que va a empezar a preguntarse o a cuestionarse por este aparato de poder, por estas agencias criminalizadoras, ¿sí? De qué manera asignan determinadas conductas a determinados individuos, ¿sí? De qué manera se produce esa selección. Va a ser este autor el que justamente acuñe estos términos de criminalización primaria y criminalización secundaria con los que comenzamos la clase del día de hoy, y por supuesto, ¿sí?, ya a través de esta escuela ya no nos preguntamos por el hombre delincuente, como decía Lombroso, dejamos de estudiar al crimen como el objeto del derecho penal, sino que ahora el objeto de estudio pasa a ser el sistema penal, ¿sí? Por eso nos vamos a preguntar por cada una de estas agencias, por eso nos vamos a preguntar por el sistema macro, por eso vamos a pensar cómo se produce y por qué la criminalización primaria, pero sobre todo la secundaria, cuáles son las cuestiones sociológicas que ingresan en esta cuestión de índole valorativa, de índole cultural. Entonces, justamente aquí en este punto es cuando nos damos cuenta que este derecho penal del cual estamos hablando o estamos comenzando a transitar las primeras clases está atravesado por un sinnúmero de saberes, y justamente una de las razones por las cuales resulta tan importante conocer, ¿sí?, esta disciplina o este saber de la criminología. En respuesta, si se quiere, a la criminología crítica, vamos a encontrar otras dos corrientes, si se quiere, un poco más rígidas, más duras. La primera tiene que ver con el abolicionismo penal, con Hulsmann a la cabeza. Bueno, entiende que la resocialización como fin último de establecer una pena realmente fracasó. Entienden o se basan, si se quiere, en esta criminología crítica. De alguna manera entienden que este derecho penal no puede justificar la aplicación de una pena tan severa como lo es la privativa de libertad. Entonces proponen justamente la desaparición, la erradicación de esta pena, de esta sanción,
y de alguna forma, por supuesto, comienzan a recibir críticas en este sentido, donde, bueno, las críticas más acérrimas tienen que ver con, por supuesto, con una cuestión netamente utópica, que no podemos dejar de lado una sanción cuando nos construimos como sociedad teniendo justamente como premisa que aquellas personas que no cumplen las normas que son establecidas por esa misma sociedad deben recibir algún tipo de sanción. Otra de las críticas es que esto tiene que ver, o sus fundamentos solamente lo toman como ejemplo de los delitos menores, pero piensen ustedes dejar delitos graves sin una sanción, sin un castigo. El ejemplo que se da, por supuesto, es o lo que tiene que ver con el homicidio o con aquellos delitos más cercanos al núcleo, se denomina del derecho penal que estamos estudiando, ¿sí? Los abusos sexuales, los homicidios, todos los delitos que resultan más violentos. Piensen ustedes que dejaran de existir penas o castigos en ese sentido. Como reacción a esta posición tan radical, si se quiere, del abolicionismo penal, encontramos de la mano del doctor Luigi Ferraioli el denominado minimalismo penal, donde de alguna manera trata de converger estas posiciones, ¿sí? Donde ya no se busca hacer desaparecer totalmente el derecho penal, el sistema penal, el castigo, las penas, sino que estas sanciones, que son de las más graves, se apliquen solamente a efectivamente los delitos más graves y que queden fuera de este sistema los denominados delitos menores, atento a que, por supuesto, se trata de una reacción estatal de la más grave, y que entienden que si nosotros erradicaríamos la pena de absolutamente todos los delitos, sería llegar a una suerte de librar a la justicia privada, a la justicia por mano propia, a los individuos. Entonces, en definitiva, ¿sí? Lo que se busca, que era evitar justamente la aplicación de penas graves, termine significando en esta desaparición del derecho penal realmente una suerte, bueno, de una situación que devenga desmedida, ¿sí? Del ojo por ojo, de la venganza, bueno, una justicia vindicativa y no que tenga que ver justamente con hacer justicia frente a una determinada conducta delictiva, ¿sí? Entonces, como respuesta, si se quiere, a esta postura tan fuerte del abolicionismo penal, tratar de encontrar, ¿sí? Por un lado, la humanización de las penas, a las que también nos estuvimos refiriendo, a través justamente de reservar solamente la aplicación de esas penas tan graves solamente para los delitos más graves y buscar alternativas, formas, ¿sí? Que permitan que el conflicto ya no escale y que signifiquen una solución al conflicto de manera mucho más humana, sin llegar a echar mano de estas penas tan graves como las que estábamos haciendo referencia. Bueno, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con sistema penal, con la relación del derecho penal con otros saberes y específicamente en lo que hace a las principales corrientes criminológicas dentro de la criminología. Doctora, Sí. significa que el abolicionismo penal pasa a lo que sería la racionalización de la pena y de ahí al minimalismo penal. Sí, el minimalismo de alguna suerte trata de corregir, exactamente, de corregir aquello que sí resultó sumamente radical en esa teoría, ¿sí?
Estoy tratando de sintetizar toda la exposición suya, nada más. Yo fui anotando algunos puntos y bueno, o sea, usted cuando habla ¿cómo dice? Que son captadas por algunas, ¿qué dice siempre? Agencias criminalizadoras. ¿Qué significaría agencia criminalizada? Son, diríamos... Criminalizantes, ¿sí? Son las que, en el caso de la criminalización primaria, la agencia, por ejemplo, es dentro de nuestro poder legislativo el Congreso. Eso es una agencia, es el que crea la norma que determina que una conducta es delito. En el caso de la criminalización secundaria, es, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, la policía, el servicio penitenciario, que son las que seleccionan a las personas que cometen los delitos, ¿sí? Que de alguna suerte entran dentro de esa norma, ¿sí? Otra agencia es el Poder Judicial al aplicar estas normas y estas sanciones, ¿sí? Ajá. Bueno. Es un término del manual del doctor Zaffaroni, ¿sí? Van a ocupar mucho esa terminología. Quizás le resulta Sí, todavía un poco nueva. sí, me imaginé por eso, y como yo no estuve en la clase anterior, entre que se armaron como 3 grupos de WhatsApp y estaba que si se daba o no la clase, y finalmente como yo me tenía que movilizar a esta corriente, decidí quedarme. No sé si también la falta